Durante más de 200 millones de años, los dinosaurios dominaron nuestro planeta. Entre ellos había verdaderos monstruos, y todavía a la vista de las reconstrucciones de los tiranosaurios y sus parientes, muchos pueden hacerse la pregunta: ¿ha vivido alguna vez en la Tierra criaturas más terribles y mortales? Por supuesto, tan grandes depredadores ni antes ni después de los dinosaurios en nuestro planeta no eran. Hemos recopilado una especie de clasificación de los animales. Crocodilomorfos. Los antepasados de los cocodrilos modernos aparecieron en la Tierra mucho antes que los dinosaurios, hace más de 240 millones de años. A lo largo de la evolución, hubo muchas especies de cocodrilomorfos, algunas de las cuales alcanzaron tamaños colosales. Una de estas especies, Deinosuchus, vivió en lo que hoy es Norteamérica hace unos 82 a 73 millones de años. Deinosuchus era tan grande que podía alcanzar longitudes de hasta 12 metros y pesar unas 8,5 toneladas, por lo que su tamaño era comparable al de algunos de los mayores dinosaurios de su época. Era capaz de atacar a dinosaurios enormes como los hadrosaurios, que podían servirle de alimento. Los cocodrilomorfos, incluidos gigantes como el Sarcosuchus imperator, existieron durante millones de años, y su resistencia evolutiva les permitió sobrevivir a muchos desastres naturales, incluida la extinción del Cretácico-Paleógeno que acabó con los dinosaurios. Esta extinción se produjo hace unos 66 millones de años y se asocia al impacto de un asteroide que provocó una extinción masiva de especies en la Tierra. Sin embargo, los cocodrilos, gracias a su capacidad para sobrevivir en diversos entornos y con una amplia dieta, pudieron adaptarse al cambio de condiciones y siguieron existiendo. Incluso ahora, decenas de millones de años después del final de la era de los dinosaurios, los cocodrilos siguen siendo algunos de los depredadores más peligrosos de la Tierra. Las especies modernas, como el cocodrilo de agua salada, alcanzan longitudes de hasta 7 metros y pueden pesar más de 1 tonelada. Son conocidos por su agresividad y su capacidad para cazar grandes animales, como búfalos e incluso tiburones, lo que los convierte en unas de las criaturas más formidables del planeta. Ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurios. También en la misma época que los dinosaurios, nuestro planeta estaba habitado por un enorme número de una gran variedad de lagartos marinos. Sus antepasados siguieron el mismo camino que más tarde eligieron las ballenas. Abandonaron la Tierra y se convirtieron en los depredadores dominantes del medio acuático. Los ictiosaurios aparecieron hace unos 250 millones de años y se parecían a los delfines modernos por la forma de su cuerpo. Estos reptiles podían alcanzar longitudes de hasta 21 metros, y sus cuerpos alargados y poderosas aletas les permitían alcanzar grandes velocidades en el agua. Los estudios demuestran que los ictiosaurios podían cazar grandes peces y calamares a profundidades considerables, alcanzando hasta 1,5 kilómetros. Hace unos 203 millones de años, los ictiosaurios, al igual que los antiguos tiburones y crocodilomorfos, tuvieron nuevos competidores, los plesiosaurios. Estos lagartos eran menos ágiles, pero tenían muchas otras ventajas. Algunos plesiosaurios tenían el cuello largo, lo que les permitía cazar peces capturándolos repentinamente desde una emboscada. Los pliosaurios, otro grupo de plesiosaurios, tenían el cuello corto pero enormes mandíbulas provistas de poderosos dientes. Estas criaturas, como el Kronosaurus, fueron algunos de los depredadores marinos más peligrosos de su época. Hace unos 94 millones de años, los plesiosaurios y los pliosaurios empezaron a desaparecer, dando paso a los nuevos depredadores marinos dominantes, los mosasaurios. Estos reptiles alcanzaban longitudes de hasta 18 metros y poseían poderosas mandíbulas, lo que los convertía en los depredadores más peligrosos del océano. Por ejemplo, el Tylosaurus mosasaurus era tan poderoso que podía atacar incluso a otros grandes reptiles marinos, como los plesiosaurios y los ictiosaurios. Curiosamente,
Su complexión y estilo de nado se asemejaban a las ballenas modernas, aunque eran mucho más agresivos y dentudos. Tras la extinción de los mosasaurios y otros reptiles marinos, los antepasados de las ballenas modernas, como los basilosaurios, pasaron a la vanguardia del océano. Estas antiguas ballenas, que alcanzaban longitudes de hasta 18 metros, evolucionaron a partir de mamíferos terrestres, que se adaptaron gradualmente a la vida en el agua. Hoy, sus descendientes son las orcas, también conocidas como ballenas asesinas. Estos depredadores altamente organizados viven en manadas, son increíblemente inteligentes y se cuentan entre las criaturas más peligrosas del océano moderno: serpientes y lagartos gigantes. Titanoboa, esta antigua boa constrictor, que habitó la Tierra hace unos 60 millones de años, no solo fue la serpiente más grande que jamás existió, sino una representante única de su época. Estudios recientes han demostrado que la titanoboa vivía en bosques pantanosos, donde las temperaturas eran elevadas. Gracias a su enorme tamaño, hasta 13 metros de longitud, y masa, unos 1.200 kilogramos, podía enfrentarse a grandes presas, como los antiguos cocodrilos. La titanoboa era tan grande que podía digerir un cocodrilo entero de 5 a 6 metros de largo. Este hecho demuestra su increíble poder depredador y adaptabilidad a su entorno. Megalania. Estas varanas gigantes, que vivieron en Australia, fueron uno de los depredadores más formidables de su época. Sus poderosas mandíbulas y su gran tamaño, hasta 5,5 metros de largo y 500 kilogramos de peso, les permitían cazar grandes mamíferos. Sin embargo, aunque el Megalania está extinto, sus parientes, los varanos de Komodo, siguen siendo uno de los lagartos más grandes y peligrosos. Los modernos varanos de Komodo, aunque mucho más pequeños que sus antepasados, destacan por las sustancias tóxicas de su saliva, que aceleran la muerte de la víctima por mordedura. Aves carnívoras no voladoras. En el curso de la evolución, los terópodos, los antiguos dinosaurios, alcanzaron casi la perfección como cazadores. Eran depredadores rápidos y poderosos que se desplazaban sobre dos patas. Una de sus ventajas era su impresionante tamaño. Unos 40 millones de años después de la extinción de los tiranosaurios y otros grandes dinosaurios, aparecieron en la Tierra depredadores similares, las aves carnívoras. Curiosamente, estas aves no podían volar. Los foracoces, o pájaros terribles, eran algunos de los miembros más impresionantes de este grupo. Podían alcanzar alturas de hasta 3 metros y pesaban unos 300 kilogramos. Estas aves eran los depredadores dominantes en Sudamérica, donde vivieron hace unos 60 millones de años. Con sus poderosos picos, podían asestar golpes devastadores, destrozando el cráneo de sus víctimas. Los científicos especulan que se alimentaban de pequeños mamíferos e incluso de otras aves. Un dato interesante es que los foracos podían alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, lo que los convertía en depredadores formidables en su entorno. La comparación con las avestruces modernas no es casual. Estas grandes aves no voladoras, aunque no son depredadoras, pueden defenderse gracias a su velocidad y a sus poderosas patas. A diferencia de los foracos, los avestruces se alimentan de vegetación y pequeños animales en lugar de cazar grandes presas. Los tiburones aparecieron en los océanos del mundo mucho antes que las ballenas y los lagartos descritos anteriormente. A lo largo de cientos de millones de años de evolución, se han convertido en depredadores cada vez más sofisticados, dominando el mundo submarino. Uno de los representantes más temibles de los tiburones fue el legendario megalodón, que habitó los mares hace entre 23 y 3,6 millones de años. El megalodón podía alcanzar los 18 metros de longitud, y sus dientes, de hasta 18 centímetros, eran auténticos cuchillos para cortar presas. Los tiburones blancos modernos, aunque mucho más pequeños, siguen siendo uno de los depredadores marinos más peligrosos. Pueden alcanzar los 6 metros de longitud
y pesar hasta 3 toneladas. Curiosamente, los investigadores siguen encontrando dientes fosilizados de megalodón por todo el mundo, lo que permite a los científicos especular sobre su tamaño y comportamiento. Algunos científicos creen incluso que el megalodón era tan poderoso que podía cazar ballenas y otros grandes animales marinos. Agradecemos a todos los espectadores que hayan visto este video. Escribe en los comentarios qué animal te da más miedo. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. 5 millones de años después de la extinción de los dinosaurios, apareció en la Tierra una especie de serpiente que, solo por su tamaño, todavía deja perpleja a la mente. Este monstruo del Paleoceno es la Titanoboa, la serpiente más grande de la historia. Hace unos 60 millones de años, las selvas pantanosas de Colombia eran el hogar de la Titanoboa, que alcanzaba los 15 metros de longitud y pesaba alrededor de 1 tonelada. En 2009, en una mina de carbón cercana a la localidad colombiana de Cerrejón, un equipo de científicos descubrió el esqueleto fosilizado de esta enorme serpiente, que se convirtió en toda una sensación. Un estudio detallado de los restos demostró que ante los científicos se encontraba un hallazgo de excepcional importancia. La Titanoboa se parecía exteriormente a una boa constrictor, pero en comportamiento y estilo de vida puede compararse con una anaconda de la selva amazónica. Era una serpiente depredadora, capaz de cazar cualquier animal que se le pusiera a tiro. En tierra era relativamente lenta, por lo que no suponía una amenaza para los animales rápidos. Sin embargo, en el agua, donde podía esconderse en ríos profundos y pantanos, la Titanoboa era una depredadora formidable. Su hábitat era ideal para una serpiente de este tamaño. Abundante vegetación, clima húmedo y una gran variedad de seres vivos, como tortugas gigantes y cocodrilos, que le permitían cazar y sobrevivir con éxito. La zona donde vivía la Titanoboa era rica en vida salvaje, especialmente grandes tortugas y cocodrilos, que a menudo se convertían en sus presas. Esta serpiente, como las boas y anacondas modernas, no tenía veneno. Mataba a su víctima envolviéndola con su fuerte cuerpo y apretándola hasta que dejaba de respirar. Los científicos están especialmente interesados en la Titanoboa también porque criaturas tan gigantescas difícilmente podrían sobrevivir en las condiciones modernas. Un reptil de sangre fría de 15 metros de largo habría necesitado un clima más cálido, con una media de unos 30 a 34 grados Celsius, para mantener la vida. Es probable que hace 60 millones de años, estas fueran las condiciones climáticas de la Tierra que permitieron prosperar a la Titanoboa. Hasta la fecha, la Titanoboa está reconocida como la serpiente más grande que ha vivido en el planeta. Pero los restos encontrados son solo uno de los hallazgos, y es muy posible que en el futuro los científicos puedan encontrar rastros de serpientes aún mayores en otros lugares de nuestro planeta. Una peculiaridad de la estructura de Titanoboa eran sus vértebras, mucho más grandes que las de las serpientes modernas. Estos fragmentos de esqueleto permitieron a los científicos determinar con gran precisión la longitud y el peso de este antiguo gigante, confirmando que Titanoboa fue la serpiente más grande que existió en la Tierra. El entorno en el que vivió la Titanoboa también resultó importante para la conservación de sus fósiles. Las selvas de Colombia, ricas en materia orgánica y restos de animales, permitieron que el esqueleto de Titanoboa se conservara en excelentes condiciones durante millones de años. Estas selvas existieron hace unos 60 millones de años, y su temperatura media anual era probablemente de 30 a 34 grados Celsius, mucho más cálida que la de los trópicos modernos. Este calor proporcionaba las condiciones óptimas para que gigantes de sangre fría como la Titanoboa vivieran y crecieran. Los hábitos alimenticios de la Titanoboa añaden interés a su estilo de vida. Los científicos han encontrado señales de daños en los caparazones de tortugas que estaban cerca de los restos fosilizados de la serpiente, lo que indica combates con este depredador gigante. Algunas tortugas pueden incluso haber sobrevivido a tales ataques, lo que añade más detalles a la comprensión de las interacciones entre especies y el equilibrio ecológico en las antiguas selvas tropicales. Además, el descubrimiento de la Titanoboa ha desempeñado un papel importante en la investigación climatológica. Los paleoclimatólogos utilizan el tamaño y la anatomía de esta serpiente gigante como pista para reconstruir el clima de la Tierra de aquella época. Dado que las serpientes modernas de gran tamaño viven en ambientes cálidos, se supone que estos gigantes solo pudieron existir a temperaturas lo suficientemente altas como para soportar su metabolismo. Este descubrimiento ha llevado a revisar y perfeccionar los datos climáticos del Paleoceno, y ha aportado nuevos conocimientos sobre las condiciones de vida de los antiguos animales de sangre fría.
La divulgación científica de la titanoboa también ha desempeñado un papel importante. En 2012, se creó una réplica a tamaño real de la serpiente para una exposición en el Instituto Smithsonian, lo que permitió a los visitantes visualizar su tamaño y poder. Esta réplica ha atraído una atención considerable, alimentando el interés por el estudio de los ecosistemas antiguos y la evolución de las serpientes.